La palabra de Dios dice en Santiago 5, versículo 16: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente de una persona justa. Y te cuento que me fui a averiguar qué es lo que significa una persona justa. Si esta es la condición para que la oración pueda dar resultados maravillosos, yo necesito saber qué es, cómo se ve y quién es una persona justa. No es alguien perfecto, sino alguien en rectitud con Dios, que vive fe, obediencia y busca cumplir su voluntad. Sabemos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pero a través de nuestras obras es que manifestamos en fe que hemos creído esa justificación. Por lo tanto, nos compara a Elías, que aunque tenía debilidades humanas, pero había sido llamado y escogido por Dios, su oración fue poderosa porque su corazón estaba en sintonía con Dios. La oración de una persona justa es la oración de un corazón que está en sintonía con Dios, haciendo que su oración tenga gran poder. Quiero venir a honrar la multitud de consejeros en esta temporada de mi vida, específicamente Lorna del ministerio Tongue of Fire. Ella comparte en su canal de TikTok que la mayoría de mujeres que ha tratado en una consejería privada se ha dado cuenta que la demora en su proceso nada tiene que ver con la voluntad de Dios de extender y alargar el proceso, sino que tiene que ver con la condición o la postura del corazón con la cual estamos orando. Y este video es para ti si tú estás orando no por un cónyuge, tal vez estás orando por un hijo, estás orando por un padre, estás orando por un jefe. Este video también es para ti. Cualquier motivo en donde tú estás orando conforme a la voluntad de Dios y no estás viendo maravillosos resultados, como nos dice la nueva traducción viviente, resultados maravillosos y sigues proclamando la palabra de Dios sabiendo cuál es su voluntad, este video es para ti. Te quiero compartir que lo contrario de un corazón que está en sintonía con Dios es un corazón arrogante. Y Tiel Arroyo, en su manual 40 días para neutralizar las mentiras del maligno a través de la oración de las Escrituras, describe la arrogancia de la siguiente manera: es la actitud que desprecia la dependencia de Dios. La arrogancia busca subir, la humildad, en cambio, baja voluntariamente para levantar a otros. El verdadero poder no está en imponerse, sino en servir. La batalla está en someter el corazón para reflejar la mansedumbre de Cristo. La arrogancia nos ciega, pero la mansedumbre, que es el antídoto a la arrogancia, nos permite aprender de Dios y de los demás. El verdadero poder no está en imponerse, sino en servir. Cristo, siendo Dios, eligió el camino del servicio, del silencio y de la entrega. Ese ejemplo destruye toda pretensión de superioridad y nos invita a mirar al otro no con juicio ni competencia, sino con respeto y amor. Te quiero compartir que hoy vamos a estar poniéndole un límite a la arrogancia y vamos a estar usando la ley número 4, la ley del respeto. Si queremos que respeten nuestros límites, debemos respetar los límites de los demás. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La aplicación es: no insistas cuando otros dicen no. Vamos a estar dividiendo este video en 3 secciones: el cómo se ve la arrogancia para con nuestro prójimo, cómo se ve la arrogancia para con nuestro proceso, donde quiera que te encuentres hoy, si estás comenzando, saliendo o ya hay un testimonio de ese milagro del cual le creíste al Señor. Y por último, cómo se ve la arrogancia
en contra de Dios. Vamos a ir primeramente al resumen de los 10 límites sanos que hemos estado estudiando en esta serie Levántate Sion. En el nombre poderoso de Jesús, hoy vamos a salir de este video con un corazón en mansedumbre y no más en un corazón arrogante. Las 10 leyes de los límites sanos del libro Boundaries de Henry Cloud y John Townsend. La ley de la siembra y la cosecha. Nuestras acciones tienen consecuencias. Si protegemos a otros de las consecuencias de sus actos, los privamos del aprendizaje. Gálatas 6:7. La ley de la responsabilidad. Somos responsables por nosotros mismos, actitudes, sentimientos, conductas, no de los demás. Gálatas 6:5. La ley del poder. No tenemos poder para cambiar a otros, pero sí poder para cambiar nuestras propias acciones y decisiones. Filipenses 4:13. La ley del respeto. Si queremos que respeten nuestros límites, debemos respetar los límites de los demás. Mateo 7:12. La ley de la motivación. Las buenas obras deben nacer del amor, no del miedo, culpa o necesidad de aprobación. Colosenses 3:23. La ley de la evaluación. Los límites pueden herir, pero no deben dañar. Debemos considerar cómo nuestras decisiones afectan a otros sin evitar establecer límites por miedo a su reacción. Proverbios 27:6. La ley de la proactividad. Los límites saludables surgen de un corazón transformado, no de la ira o el resentimiento. Romanos 12:21. La ley de la envidia. Envidiar lo que otros tienen nos impide disfrutar lo que Dios nos ha dado y tomar responsabilidad por nuestros deseos. Santiago 3:16. La ley de la actividad. No basta con desear, debemos actuar y tomar responsabilidad por nuestra vida. Santiago 2:18. La ley de la exposición. Los límites deben ser visibles y comunicados. Nadie puede respetar un límite que no conoce. Efesios 4:15. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Sabemos que Él no viene a condenarnos, no viene a poner culpabilidad, sino a conocer la verdad y traer una verdadera libertad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido por cada una de las personas que están viendo este material, que hoy sea el Espíritu Santo trayendo a cada uno la porción en donde hemos estado en un corazón arrogante, en un corazón que está lejos de estar alineado y en sintonía con tu voluntad. Desde ya, Padre, te pedimos que sea el Espíritu Santo trayendo verdadero arrepentimiento, no el que trae muerte, sino el que produce vida y el que nos da un giro, un cambio en nuestra manera de pensar y un giro en nuestra manera de actuar. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, desciende en cada hogar en donde al sonido de mi voz, hoy tú vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar primeramente el cónyuge. Y si tú estás orando por alguien más, si son tus hijos, si es algún familiar o es alguna persona que ahí está causando estorbo en tu caminar con el Señor y has estado orando y orando, reemplaza cónyuge por esa persona por la cual estás orando. Vamos a comenzar primeramente viendo desde la Escritura cómo es el ejemplo que Jesús nos dejó, contrario a la arrogancia, y luego vamos a ir a ejemplos puntuales de cómo muy escondidamente, sin darnos cuenta, la arrogancia está actuando. Filipenses va a ser nuestra base del estudio para este video. Filipenses específicamente capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Nueva traducción viviente estoy usando. Tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros.
trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Aquí confirmamos lo que es una persona justa, que está en un mismo pensamiento y propósito para con Dios. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es el ejemplo de mansedumbre. Ahora, ¿cómo se ve cuando hay arrogancia en nuestro corazón y por ende nuestras oraciones no vienen de un corazón justo, un corazón inocente en cuanto a estar en la misma sintonía con Dios y no en un egoísta en donde nos estamos considerando mejor a nosotros mismos? Bueno, aquí te doy algunos ejemplos de los cuales el Espíritu Santo trajo a mi atención. Las veces que llegamos a orar por esa persona, ese cónyuge, ese hijo, que conlleva todo lo que nos está irritando, estorbando y doliendo. En otras palabras, yo veo tus pecados, mas no los míos. Y ahí nuestra oración es constante, cámbialo, quita, pon, trae, haz, en torno de lo que nosotros creemos y consideramos es lo que nos conviene y es mejor para nosotros. No solo el corazón es arrogante en donde nos ponemos a nosotros en un plano superior, sino ponemos a Dios como nuestro asistente de lo que tiene que complacernos para quitarnos esta incomodidad. Todas tus oraciones ahí son para con el que te está haciendo la vida incómoda. Y te cuento que si tu paz depende de esa persona, por ejemplo, si tu paz depende de que tu matrimonio esté bien, según lo que tú crees es la definición de bienestar, y gira en torno a lo que tú crees que es mejor para ti, estás olvidando tu asignación dentro de la intercesión, dentro del matrimonio. Y en otras palabras, estás en arrogancia. Quiero recordarle hoy a los esposos y a las esposas que están conectados cuál es nuestra asignación dentro del pacto. Independientemente si la otra persona lo está cumpliendo o no, cada quien entregará cuentas de su parte personal frente a Jesús. Lo que tú hiciste con el mandato que Jesús te entregó y que cuando nos despojamos de toda arrogancia entendimos se trata de Él y no de nuestros intereses o de lo que nosotros consideramos es mejor. Efesios 5, 25, 33 habla a los maridos: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ello, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que tú vengas a darle un consejo a tu esposa o estés ahí en murmuración y crítica de lo que está haciendo, que tu intención sea para santificarla y no manipularla y controlarla para lo que te es más cómodo para ti y de lo cual ahí quieres que Dios te apruebe. Colosenses 3:18 para las esposas: ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Y te cuento que fui a buscar qué significa respetar. Hoy dije, Padre, con peritas y manzanas para no dejar nada a la imaginación. Y respetar en el contexto original de la Biblia es honrar con reverencia. Ahora, esto no significa callarse por miedo. Hemos en Levántate Sion venido aprendiendo cómo poner límites sanos para resguardar nuestro corazón. Respetar, que es honrar con reverencia, no significa callarse por miedo, aguantar abuso, idolatrar al hombre, perder tu voz, criterio, dignidad o justificar el pecado. Nada de eso se trata el texto original. Lo que significa, según el griego, el respetar a nuestros esposos es no despreciar, no minimizar, no ridiculizar, no exponer su debilidad, no hablarle como inferior, no desautorizarlo delante de otros y no tratarlo con sarcasmo constante. Ahora te pido que no te pierdas lo que voy a decir a continuación.
Si tú estás orando, guiada por el Espíritu Santo, por la restauración de tu matrimonio, y la postura de tu corazón no es una postura de una persona justa que está en sintonía con la voluntad de Dios, porque hay arrogancia en tu corazón, hay superioridad en tu corazón, por más que estés orando la voluntad de Dios y la voluntad de Dios sea restaurar tu matrimonio, no vas a ver avance, no vas a ver respuesta para tu intercesión, aun cuando Dios te ha llamado a orar por él. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecir su palabra, porque Satanás tiene un caso legal en la corte celestial que está poniendo estorbo en tu oración. Y Lorna de Tongue of Fire decía, habían esposas 7 años orando por lo mismo sin ver respuesta. Y una esposa que entendió este principio en su página de Tongue of Fire, y todo está en inglés, entonces para quienes no hablan inglés, aquí te lo estoy traduciendo, viene a contar cómo en cuestión de semanas ella entendió este principio y lo que no había avanzado en tantos años, porque Dios les había confirmado que tenían ministerio, llamado, y por ende Dios iba a hacer lo imposible, en cuestión de semanas de ella cambiar la postura de su corazón en arrepentimiento y reconociendo dónde había arrogancia, donde su postura no estaba correcta, Dios movió hacia lo que era su voluntad. Y te quiero compartir que la postura de tu corazón es tan importante y lo vemos en Éxodo 4, en donde Dios llama a Moisés para libertar a su pueblo y luego en ese capítulo ya un espíritu de muerte a batallar con Moisés. Y tú te preguntas, Señor, pero acababas de llamar a Moisés para que fuera a libertar a tu pueblo y ahora está ahí batallando con un espíritu de muerte. Y Séfora inmediatamente ve en donde su esposo estaba en desobediencia y agarra el cuchillo y circuncida a su hijo. ¿Por qué Dios estaba a punto de abortar una misión de la cual él mismo había llamado a Moisés? Porque si Dios le iba a entregar las tablas de los 10 mandamientos, Moisés no podía estar en desobediencia. Si Dios te va a entregar semejante autoridad, especialmente le hablo hoy a las esposas, tu rol como ayuda idónea es ser kenegdo, que es la descripción que Dios usa para consigo mismo, para libertar a su pueblo cada vez que había sido cautivado y secuestrado y aprisionado por el enemigo. Si Dios te va a dar semejante autoridad espiritual como esposa, guardadora del pacto en lo espiritual, tienes que ir en la misma sintonía que el corazón de Dios, sabiendo que esto se trata de su asignación y no lo que tú crees es lo que le conviene a tu corazón. Nuestro corazón herido va a interpretar el proceso incorrectamente. Y si lo interpretamos incorrectamente, somos presa fácil para que el enemigo tergiverse, confunda y use esa autoridad de manera incorrecta, lastimando a muchos más. Entonces, Dios en su infinito amor detiene aún su voluntad sobre tu matrimonio hasta que la postura de nuestro corazón esté correcta. Y por ello dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y hoy entiendo de qué, de arrogancia. ¿Y sabes de dónde viene la arrogancia? Aprendí en Génesis, y te cuento que este año vamos a estar leyendo los primeros 5 libros de la Biblia, vamos a estar profundizando. Cuando Dios dice, de todos los árboles podéis comer, pero no del conocimiento del bien y el mal, no era que Dios les estaba poniendo ahí una tentación, porque dice que Dios no tienta. Era Dios dejándoles escoger entre el bien y el mal, en donde decidirían no como robots y obligados a amarlo por decisión de ellos. Pero en el momento en donde deciden transgredir la instrucción de Dios y comen de este fruto y sus ojos son abiertos, ahora ellos ya no dependen de que Dios los guíe para saber qué les conviene y qué no les conviene. Ahora son ellos quienes tienen no solo la responsabilidad de decidir, sino también las consecuencias de sus decisiones. Cuando nosotros tomamos ese lugar de nosotros decidir qué es lo que nos conviene,
también con ello las consecuencias de esa decisión. Y la consecuencia hoy podría ser una demora. El que Dios te habló y te dijo que iba a restaurar tu matrimonio, pero las oraciones están completamente estancadas sin ver avance. Como prometí no dejar nada a la imaginación, investigué cuáles son las razones más comunes en la mente, en la acción y aún sin palabras por las que minimizamos a alguien, específicamente quienes aquí vienen buscando la restauración de su matrimonio, que minimizamos a nuestros esposos y dejamos de respetarlos, dejamos de honrarlos, como vimos el concepto. Y esto es especialmente relevante en contextos de desgaste, dolor no resuelto para quienes están en un proceso de infidelidad o restauración matrimonial en donde ahí Dios te lo dijo y no lo estás viendo. Número 1, una de las razones más comunes de la cual hay arrogancia en la postura de nuestro corazón a la hora de estar orando es por expectativas no habladas que se convirtieron en juicio. Aquí te doy ejemplos. Muchas veces dejamos de honrar a nuestros esposos porque pensamos que él sería más espiritual. Y aquí Lorna de Tongue of Fire explica que como ser kenegdo, Dios nos da primeramente a nosotros la visión, la promesa para lo cual quiere usar nuestro matrimonio. Y nosotros la capturamos en el aire y de repente ya estamos años luz y nuestro esposo ni siquiera se ha dado por enterado. Y por más que tú le expliques y por más que tú le digas, mi amor, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que ayunar, Dios nos está llamando a tremenda asignación y nos tenemos que poner al día. Por cuanto nosotros somos protectoras de esta visión en nuestro vientre espiritual, no somos nosotras las que vamos a convencer a nuestros esposos de ponerse al día. Al contrario, somos nosotras las que vamos en el campo espiritual con la autoridad de ser kenegdo, de ayuda idónea a quitar todo estorbo, toda demora, todo plan fraudulento del enemigo con el respaldo de quien pelea nuestra batalla, como intercesoras en la corte celestial y Dios ejecutando la orden en lo legal, enviando los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Colaboradoras junto con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros recibimos la revelación, recibimos el sueño, recibimos la promesa, recibimos la palabra profética, vemos que el otro no colabora, comenzamos a verlos como algo inferior. Y amadas esposas, hay muchas aquí al grado de tener que despertar a sus esposos para ir a la iglesia, decirles qué ropa ponerse, que hagan el devocional junto con sus hijos. Y ahí no solo has minimizado, sino también has puesto una carga ahora en él de no sentirse a tu altura, de no sentirse suficiente. Y lo que tú le estás diciendo que van a hacer le aterra, porque él todavía no ha llegado ni siquiera a ver lo que tú estás viendo. En lo natural, Dios los prepara a los varones de una manera diferente. Entonces, naturalmente, nos vemos retrasados en el tiempo, los comenzamos a minimizar, comenzamos a decir, yo estoy creciendo, él se quedó atrás, un verdadero hombre haría más, un hombre que conoce la palabra del Señor, porque hay muchos que dieron luces ahí de despertar y de estar listos, yo no tendría que cargar con él y nos frustramos. Entonces nuestras oraciones vienen con, Padre, yo soy mejor que él, ponelo al día, no con esas palabras, pero sí con esa postura de corazón. Padre, yo ya entendí lo que me dijiste, pero no está colaborando. Y luego se infecta esto con, de plano no es voluntad de Dios. Y entonces no solo estamos en arrogancia frente a lo que creemos es mejor, por lo que Dios nos dijo, no se pone al día, sino ahora también a suponer lo que Dios está pensando. ¿Tú te imaginas que Séfora haya dicho, ay, este Moisés, pobrecito, ya se fue con Pancho? No, ella averiguó y como es ser kenegdo,
ahí mismo tomó acción de lo que su esposo ni siquiera se había dado cuenta. Nosotras, a través del Espíritu Santo, ya no tenemos que ir a circuncidar con un cuchillo como lo hizo Séfora. Vamos delante del trono de gracia y misericordia y lo que estamos viendo que está desalineado, pedimos la intervención del Espíritu Santo para que sea Él. Pero desde un corazón en sintonía con la voluntad de Dios, primeramente viendo si yo estoy en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, el problema con esta arrogancia es que sus esfuerzos ya no nos impresionan, lo corregimos más de lo que los afirmamos, respondemos con frialdad o con indiferencia y luego llegamos al trono de gracia con un corazón, con una postura completamente arrogante. Y dice que Dios ve de lejos al orgulloso. Entonces, ay Señor, no siento tu presencia. Y quiero que pongas esto en contexto con cualquier otra persona a la cual tú estás orando. Si la estás viendo como inferior a, como que no entiende, como que no ve lo que tú ves. Bueno, para eso Dios te ha puesto a interceder. Pero desde un corazón compasivo, no creyéndonos más que los demás, nos dice Filipenses. Número 2, dolor acumulado que se transformó en superioridad moral. Ahí cuando no procesamos el dolor con Dios, la mente busca protegerse. Entonces comenzamos a pensar, si yo ya no espero nada de Él, no me decepciona. Si yo soy la que lo sostiene todo, entonces lamentablemente comenzamos a tomar control excesivo, decidimos solas, dejamos de pedir consejo y esto no nace necesariamente el orgullo, sino de heridas no sanadas. Y te cuento que una de las maneras que aprendí a través de el testimonio de James, es un ex satanista, James Kawalia, que está en Nigeria, creo yo, Uganda, una parte de África. Dura más de 3 horas su testimonio, está en un inglés que casi no se entiende, tienes que leer los subtítulos. Él era uno de los brujos de más alto rango. Y había una iglesia de 20 mujeres analfabetas y un pastor, 21 personas orando en un pacto que habían hecho que iban a orar durante 90 días, durante 6 horas, con humillación, alabanza o adoración y guerra espiritual. Y el pacto era que si uno faltaba a la oración o no dejaba de orar, no importa si iban por el día 89, tenían que volver a comenzar. Pues estas personas ya llevaban más de 20 días cuando este satanista lo contactan y le dice, mira, esta iglesia de 21 días, de 21 personas, ya lleva más de 20 días orando. Y lo que han provocado es que 7,000 iglesias alrededor del mundo comenzaran un avivamiento. Ni siquiera lo saben, pero ya esto está produciendo un impacto en el mundo espiritual. Si completan los 90 días, el impacto va a durar 70 años y nuestros caminos para el ocultismo que estaban planeando hacer se va a quedar bloqueado. Necesitamos que desintegres este grupo, no los ataques, no los insultes, haz tu trabajo. Y entonces el enemigo les pasa un libro de todos los casos abiertos que cada una de estas 21 personas, incluyendo el pastor, tenían en la corte celestial. Y una de las mujercitas con mayor discernimiento espiritual tenía un caso abierto de falta de perdón contra su madre que había muerto, una herida no sanada. Y el problema con esto es que la Biblia nos habla que eso es una puerta abierta. Una puerta abierta para darle derecho y acceso legal para que el enemigo entre. Escucha bien cómo fue que puso estorbo este satanista. Pues manda a una mujercita que tenía toda la información, más de 500 páginas, solo del pastor, de todos los casos abiertos ahí de debilidades del dinero, de lo que estaba predicando. Pero de esta mujercita fue con la cual se dirigieron. Y cuando llega esta mujer, me enviaba por este ex satanista, le dice, miren, Dios me mandó a orar con ustedes. Y una de las promesas era que no iban a dejar que nadie más se integrara al grupo. Y entonces el pastor, como para no ser ahí mala onda, digamos, aquí en Guatemala, arrogante, me imagino, le dijo, mire, gracias, lo vamos a poner en oración. Pero la damita que tenía discernimiento le dijo, ella no viene en el nombre del Señor. Y entonces esta damita dice, esta que venía por el brujo, le dice, mire cómo me trata así, cómo me juzga.
Yo vengo en paz porque me está atacando. Suena igual a su madre. Y ahí esta mujer de Dios, con tal grado de discernimiento, por esa ofensa, herida no sanada, entró en la carne. Y ahí le dio lugar al enemigo. Y le respondió carnalmente. En ese momento, por cuanto una persona le había dado lugar al enemigo, ahí se estaba abriendo una brecha para todas las maldiciones y conjuros que este grupo satánico estaba haciendo contra la iglesia. Ahora dice este brujo que si esa damita se hubiera arrepentido, inmediatamente hubiese sido como que nada hubiera pasado y hubiesen continuado con los 90 días. ¿Qué sucede cuando Dios nos está dando tal autoridad para que nuestras oraciones tengan resultados maravillosos? No podemos darle lugar al enemigo. Porque al ver ese avance, favor, gracia y misericordia que Dios nos está dando, claro que va a levantarse ahí lo opuesto para venir a tentar, para venir a robar, a matar y destruir. Entonces Dios primero tiene que trabajar en nuestro corazón. Y es importante que todo cuanto aquello esté produciendo arrogancia, que esté lejos de la sintonía del corazón de Dios, podamos en el nombre poderoso de Jesús llevarlo en arrepentimiento a Cristo Jesús. Ahí el testimonio continúa cómo fue que engatusaron al pastor y cómo lamentablemente terminaron en golpes, nadie se pidió perdón, ya no regresaron a terminar de orar los 90 días, pero este satanista sí fue convertido, que fue uno de los milagros y en los cuales ahí Dios le hizo jaque mate al enemigo. Vamos a ir a la razón número 3 de la cual llegamos a tener arrogancia en contra de la misma persona con la cual estamos orando y la postura de nuestro corazón no está en sintonía con Dios. Cuando confundimos madurez con autosuficiencia, en donde crecemos tanto espiritualmente, pero sin darnos cuenta, dejamos de necesitar a la persona por la cual estamos orando. Ahí en donde, yo puedo sola, si no se pone al día, yo hago esto. Y lamentablemente hay muchos ministerios de los cuales la misma palabra dice que dos son mejor uno echará 1000, dos echará 10,000. Y ahí no entienden la asignación y dicen, no, pues si él no quiere, yo sigo con la asignación. Y es uno de lo cual, si tú no tienes claridad, vas a terminar en arrogancia. En donde ahí Dios me habla a mí, él no lo busca. Entonces comenzamos a orar ya sin incluirlo, ya no lo cubrimos espiritualmente y dejamos de ver esas pequeñas victorias de las cuales Dios en su infinita gracia y misericordia comienza a hacer en la otra persona. Número 4, cuando hay una comparación silenciosa con otros hombres o con una versión ideal, probablemente si estás orando por tus hijos. Ahí en donde otros esposos sí lideran, mi esposo no es así, mis hijos no son así. Y en donde lo vemos no por lo que es, no por lo que Dios está formando. Número 5, son 7 en total y esto es para ayudarte al ejercicio final de este video. Haberlo visto caer y no haberlo vuelto a ver como Dios lo ve. El pecado, la debilidad, el fracaso sin restauración de la mirada mata la honra por esa persona. Y si tú estás maximizando el adulterio, la infidelidad, si tú estás maximizando el abuso, el engaño, el abandono, el rechazo, la humillación que te hizo pasar, esa es una trampa de Satanás. Para que tú lo puedas ver como la peor rata de 2 patas y tú puedas ver lo santa que tú eres. Eso es arrogancia. En donde ya sé de lo que es capaz, no puedo confiar plenamente. Entonces estás en una vigilancia constante donde ya no dependes de Dios que sea tu protector, que sea Dios quien pelee tu batalla, Éxodo 14:14, la falta de respeto sutil cuando viene a ver a los hijos, los insultos de la abundancia de tu boca que salen, la ironía o sarcasmo. Te quiero invitar como tarea adicional para quienes son esforzados y valientes, escucha el audiolibro
o descarga el libro de John Bevere, La trampa de Satanás. Ahí vas a ver cómo la ofensa es la manera como el enemigo viene a contaminar tu asignación con Dios. El que tú estés en sintonía con Dios y que tu oración tenga poder y resultados maravillosos. A Satanás no le importa si estás yendo a la iglesia, si estás leyendo la Biblia, si estás sirviendo en Inspira. Le importa que tú seas un arma letal para las tinieblas y te va a estudiar para ver dónde poner estorbo, dónde frustrarte, dónde cansarte, dónde te veas tú como superior a los demás y te canses y dejes de orar con el corazón de Dios. Que ores con arrogancia, no le importa, porque ahí sabe que va a la corte celestial en la mañana y en la noche a acusarte. Y que te canses y que dudes de Dios, que lo maldigas y que te mueras. Esa es la agenda de Satanás. Y número 6, cuando dejamos de hablar vida y empezamos a solo evaluar. Ahí estamos en el máximo nivel de arrogancia, donde pasamos de ser intercesoras, el ser que negro, a ser evaluadoras. Y aquí Lorna de Tongue of Fire nos dice, no veas como los 10 espías, ve como los dos, que a pesar de ver gigantes, sabían que en lo espiritual, en la corte celestial, Dios ya había dictado que esos gigantes caían y que ellos podían seguir avanzando hacia la tierra prometida. Quítate los ojos de los 10 espías que solo miraban problemas y problemas. Como es ser que negro, si Dios te trajo a pararte en la brecha, no solo es por la restauración de tu matrimonio, es por la restauración de tu corazón, date cuenta. Si no fuera por lo que estás pasando, ni siquiera estuvieras viendo este video. Y este video impacta nuestra eternidad, porque dice, sin santidad, con arrogancia, nadie va a ver a Dios. Esto te impacta como madre, como esposa, como sierva, como discípula, como anfitriona de discipulado, en tu asignación hacia las misiones donde Dios te va a llevar, porque sin una oración ferviente, nadie va a sanar, los demonios no van a salir y la gran comisión va a ser un fracaso. Pero gracias a la circunstancia que estamos pasando, lo más oculto en nuestro corazón, lo más profundo ha salido a la luz. En el año en donde Dios ha hablado de renacer. Y renacer para mí es una nueva oportunidad. Renacer para mí es volver a comenzar en el diseño de Dios, ya no contaminado por el trauma que había sido el protagonista principal de nuestro caminar con Él. Ahí en donde hoy dejamos de decir, nada cambia. No importa lo que estás viendo en lo natural, no veas como los 10 espías. Él siempre es igual. Cuidado con lo que estás confesando con tu boca, porque ahora hay arrogancia no solo para con tu prójimo, sino estás minimizando el proceso y la voluntad de Dios. Tú estás decidiendo qué es bueno y qué es malo. Y por ello es que la queja es tan ofensiva y escandalosa para Dios, porque la queja dice, Dios, yo lo haría de una manera mejor que tú. No me parece lo que estás haciendo. Eso es arrogancia en su mayor esplendor. Ahí donde señalamos errores, dejamos de profetizar sobre lo que Dios nos dijo va a resucitar, dejamos de cubrir a la persona por la cual estamos orando con palabras de honra. Juzgamos y amados, con la vara con que medimos a otros seremos medidos. Por ello estamos estudiando el límite sano, que lo que queremos que los hombres hagan para con nosotros, nosotros hacemos para con ellos. Y la admiración rota por cansancio emocional, número 7. Tal vez no siempre es pecado, sino agotamiento, en donde ya, padre, llevo 7 años, como era el caso de lo que hablaba este testimonio de Lorna. Estoy cansada de intentar, no tengo fuerzas para creer otra vez. Probablemente porque la arrogancia te ha hecho maximizar la paja y no has visto cómo estaba tu corazón. Y oramos que esto no venga a crear culpabilidad, sino liberación. Nos cerramos emocionalmente y apagamos la esperanza porque nuestro enfoque estaba incorrecto. Amada y amado del Señor, la honra hacia el prójimo no nace de la perfección, sino de la posición de tu corazón que está en sintonía con Dios. Te honro por mi posición en Cristo, aunque no estés haciendo nada para que yo te honre.
Vamos a hablar número 2, en donde hay arrogancia con el proceso. Vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Aunque era Dios, Jesús no consideró que él sería igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Imagínate por un momento Jesús diciendo, ¿y por qué tengo que hacer yo esto si ellos no se quieren arrepentir? Ellos tienen libre albedrío. Si ellos realmente te amaran, ya se hubieran arrepentido. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiera venido con esa actitud? Padre, yo soy tu hijo. ¿Cómo me vas a mandar a sufrir por estos incrédulos que no se quieren arrepentir? Trata tú con ellos, Señor. Ahí si ellos escogieron el camino de la muerte, pues que miren cómo salen adelante. ¿Tú te imaginas que Jesús tuviera la postura que muchas y muchos hemos tenido frente al proceso? Pero dice que él renunció a sus privilegios. Renunciar significa, Padre, renuncio a la comodidad. Señor, ya vamos por la segunda vuelta con esto. No importa, yo renuncio a lo que en mi mente entendí cuando me prometiste aquello de lo cual ahorita pareciera lo contrario. Yo no tengo que entenderlo todo porque yo ya no quiero comer de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Si tú crees que esto es bueno para mí, me basta el que tú digas que esto es bueno para mí, porque tú lo estás viendo desde un ángulo que yo no lo puedo ver. Tus pensamientos son más altos, son más perfectos que los míos. Y entonces ahí yo puedo decir, Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que hoy ore? Ya no estoy enfocada en cámbialo porque me estorba. Es, Padre, entiendo mi asignación como el ser que vengo. Y sé que mi obediencia a ti trae protección. En este segundo punto, quiero mostrarte un patrón espiritual muy claro en la Biblia que probablemente has pasado por desapercibida, donde típicamente Dios revela una visión, una promesa, un propósito, haz de cuenta, y la palabra profética, el sueño que tuviste, esa escritura de la cual no has podido borrar de tu mente, el hecho de que estés en este canal. Cuando me dicen, ver, ¿será que Dios quiere restaurar mi matrimonio? El hecho de que estés en un canal de restauración matrimonial, en medio de miles de canales que pudieras estar viendo, eso ya para mí es sobrenatural. Si Dios no quisiera, ya estarías junto con el mundo de pareja en pareja. Pero el hecho que hay algo en tu corazón que no te permite avanzar es porque tienes una asignación. Y esa asignación, por más que tú has querido soltarla, juzgarla y aún ser arrogante, Dios en su infinito amor, gracia y misericordia no te ha permitido porque no te trae paz. Ahí tú puedes saber que Dios te ha llamado a una asignación. Y si Dios te ha llamado a una asignación, no es para 50-50% de probabilidad. El métete a ayunar, métete a orar, métete a todos estos videos tan largos de ver y tal vez va a suceder. Nosotros vamos de la victoria hacia la victoria. Y en medio de resistir y someternos a Dios, nuestro carácter, convicción y compromiso se forma para estar en sintonía con el corazón de Dios, por más imposible, muerto o gigantes presentes que se puedan ver. Entonces ahora eso no solo te sirve para lo tuyo, que es de Él, porque ya no solo velamos por lo nuestro, sabemos que es su voluntad, sino también para lo suyo, que es el pueblo de Dios y ser de mayor impacto en la gran comisión. Esta formación te sirve para algo mucho mayor. Date cuenta que cuando Dios deposita esta promesa, esta visión, vamos a ver ejemplos de mujeres, porque la mayoría que nos siguen en este canal son mujeres, pero si tú eres varón, toma la palabra. Dios le deposita la visión en el vientre espiritual de la mujer. Y esto, el vientre espiritual, lo vemos en nuestra sección del playlist de restaurados. Ahí hablamos de los 5 roles del hombre y los 3 roles de la mujer, según Génesis. Y según Génesis, el rol de la mujer es dadora de vida. Y no solo de bebés físicos,
sino de promesas, propósitos y visiones de Dios que Él pone en tu vientre espiritual. Y Él te lo da para que tú lo gestes en oración, fe y obediencia, hasta que se manifiesta en la tierra, a través de la intercesión y creerle a Dios. Te voy a dar ejemplos para que mires que esto no me lo estoy inventando. Vemos el primer ejemplo que puedo pensar y que viene a mi mente, es el ejemplo justamente de María. Dios le da a María la visión a través de un ángel y date cuenta, ella no va y se lo va a contar a todo el mundo. De hecho, el ángel se encarga directamente de hablárselo en privado y luego de ir a convencer al esposo de no salir huyendo. Date cuenta, no fue María convenciéndolo de que se alineara y que se pusiera al día y que hicieran devocionales, ayunaran, porque venía algo tremendo a través de ella. El ángel fue y ahí lo fue a convencer. Es un tremendo ejemplo del cual ahorita le doy gracias al Espíritu Santo por haberlo traído a mi mente. Vemos también el ejemplo con Ana. Ana ahí en su espíritu sabía que ella quería un hijo y ahí no podía dejar de pensar en que quería un hijo. Y entonces Dios la procesa de tal manera para que al dar a luz esa visión, eso que tenía en su vientre espiritual que aún físicamente no veía, se lo pudiera rendir delante del Señor. El proceso te está posicionando para que jamás en arrogancia digas, gracias Señor, esto es mío. Eso sería alimentar un deseo, una herida de tu corazón que luego se volvería una puerta abierta para el enemigo, para venirte a zarandear y lastimar aún más tu corazón. Entonces nos posiciona en el proceso. Por ello es que no podemos ser arrogantes con el proceso, porque el proceso nos permite disfrutar la promesa. Y es ahí donde, sin ver nada, Ana fue perseverante, la oración intensa, ferviente de un corazón que estaba rendido y del cual ella se alinea con el corazón de Dios y lo entrega para el servicio de Dios, ese profeta de Dios que fue Samuel. Vemos en el proceso que nadie entendía su oración, fue malinterpretada al pensar hasta que estaba borracha, pero Dios ya se lo había dado y ella lo estaba gestando. Vemos el caso de Rebeca. Dios le revela que habían 2 naciones en su vientre y ella busca al Señor para entender el conflicto, pero guardó la revelación en su corazón. Si ella hubiese ido a anunciarlo, aborta el proceso y no tiene que volver a comenzar. Y muchas están anunciando, pero es que Dios me dijo que va a restaurar y que no nos vamos a divorciar y que esa mujer va a desaparecer. Y entonces lo que sucede es que como el cónyuge no ha recibido la visión que Dios te dio a ti para gestarla, orar, interceder en tu autoridad, quitar todo estorbo espiritual, lo que hace es que endurece el corazón de tu cónyuge, porque no eres tú la que lo va a convencer. Vemos así como con María y José, el ángel llega delante de José. Vamos a ir a la escritura. Mateo 1, capítulo 20. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ahí sí fue malentendida, malinterpretada y juzgada. María, la madre de Jesús, Dios mismo se encargó de alinear a José en el momento perfecto. Dios mismo se encargó de callar la boca de Zacarías cuando fue el caso de él, que por incredulidad iba a hablar algo. Permite que Dios intervenga y tú, en sintonía con el corazón de Dios, no vayas en arrogancia tratando tú de convencer a quien todavía no ha sido preparado para recibir la visión, porque el proceso lo está llevando a cabo. Lo que hoy pareciera que viene a destruirlos, a dividirlos, a separarlos, es lo que Dios está usando en ambos para prepararlos. Dios tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. No minimices el proceso. Débora
Débora dio a luz una victoria antes de la batalla. Dijo, bueno, voy a ir, pero cuando ganemos, no vayas a pensar que fue por ti. Ella ya tenía eso en su espíritu. Ya el Señor le había dado permiso para hablar. El Señor la respaldó. En contra de toda esperanza que una mujer fuera liderando una batalla. Ella vio la victoria antes que ocurriera. Profecía clara, intercesión y acompañamiento estratégico. Entonces vemos el patrón en donde Dios da una revelación, la gestación en tu vientre espiritual, en donde hay oposición, hay espera, hay prueba. Esto es parte de tu campo de entrenamiento para despojarnos de toda arrogancia. La espera en donde ahí creíamos que bajo nuestro tiempo y nuestro comando y que de nosotros una palabra bastaría para que se hiciera conforme a nuestra idea de lo que era bueno y malo. Ahí somos pasados por el fuego, somos zarandeados como el trigo para que caiga todo cuanto aquello pone en peligro la visión y misión de Dios para la cual te ha puesto a interceder, hasta ver la manifestación en la tierra. Y vamos por último al número 3, en donde tenemos arrogancia para con Dios. Vamos a ir a Filipenses 2, versículo del 9 al 11. Esto es demasiado bueno. Filipenses 2, versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Antes de tú ser exaltado, vas a ser humillado, para que puedas recibir con humildad la honra, la gloria y el poder que Dios te va a dar, para su propósito y no para tu comodidad. Si Jesús pasó por un proceso de humillación y en el curso de milagros y prodigios aprendimos, nosotros no somos mayores que nuestro Maestro. Podemos llegar a hacer obras como las de Él y aún mayores, pero nosotros no somos mayores a nuestro Maestro. No estamos exentos de también primero pasar por un proceso de humillación. Y una de las maneras como somos arrogantes para con Dios es cuando dejamos bajo nuestro propio criterio abandonada nuestra asignación. Como Ezer Kenegdo, tú eres quien protege el pacto espiritual aquí en la tierra conforme a la voluntad de Dios en el cielo. Tu cónyuge es quien en teoría, cuando regresa restaurado, protege ese pacto en lo terrenal. Uno de sus roles, según Génesis, es protector, físicamente protector. Tú eres en lo espiritual. Y por ello Dios te ha dado tremenda autoridad en la corte celestial. Te cuento que me metí a investigar. En Eclesiastés dice que 2 son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces me metí a ver qué significa la palabra levanta en la traducción hebrea. Y el significado profundo de cum, Q-U-M, no significa solo ayudar a ponerse de pie físicamente. Es así, tropezó y lo vuelvo a levantar. Se lastimó en algo y lo levanto en oración. No. Implica restaurar, restablecer, sacar de una condición de derrota. Mira cómo se va uniendo a Ezer Kenegdo, que Dios se llama a sí mismo para sacar de la derrota a su pueblo escogido, para liberarlo donde ha caído preso y cautivo. Tú eres Ezer Kenegdo, mujer de Dios. Tú eres quien al que está caído, lo restablece, lo saca de una condición de derrota, lo vuelve a poner en posición, función o propósito, confirma, afirma y sostiene. Y Dios lo usa para levantar reyes, restaurar al caído, confirmar pactos y resucitar lo que está muerto y en ruina. Y ese es tu llamado. Cuando tú en arrogancia dices, Señor, yo ya no quiero orar por este no va a cambiar. Él no quiere, Señor, yo no puedo obligarlo
a que Él me ame. Yo no puedo pasar por alto su libre albedrío. Hoy te vengo a desmentir eso. Porque si Dios te llamó a tremenda asignación, te dio tremenda autoridad, te dio la victoria con el arma de la cual tú vas a necesitar para llevar a cabo su voluntad y para que dejes tú misma de ver si esto es bueno o malo. Acompáñame a Mateo 19, versículo 6. Mateo 19, versículo 6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Lorna de Tongue of Fire dice que le preguntó a Dios, Padre, esto está raro. ¿Por qué no somos un mismo espíritu? ¿Por qué no somos una misma alma? ¿A qué te refieres con una misma carne? Y entonces ella comparte la respuesta que Dios le dio. Porque cuando tú entras a la corte celestial, donde está Dios como juez justo, Jesucristo tu abogado defensor si has pecado, y el enemigo tu acusador de día y de noche por cada uno de los casos abiertos que no te has arrepentido, tú no solo entras intercediendo por tu cónyuge, tú entras físicamente como tu cónyuge, en donde su carne está batallando con lo que cree que es mejor para sí, pero en el espíritu y en su alma eso no le conviene. Tú entras con toda la autoridad que nos dice la palabra del Señor, que ya el cuerpo no le pertenece al esposo, sino a la esposa. Y eso no solo es para que no se nieguen en la intimidad, una vez restaurados y se hayan hecho el examen de enfermedades venéreas si hubo infidelidad. Esto es, en el mundo espiritual, Dios te está diciendo, en este momento, aunque te está diciendo que no te ama, que ya dejes de estar orando, y esto para que ya en arrogancia no se lo sigas diciendo porque no has recibido la revelación como tú, Dios se la tiene que dar para que sepas que Dios te está respaldando, porque si Él te dio una asignación junto con Él, la victoria a través de cada una de las armas letales que contraatacan todo engaño, que lo tiene en una cárcel espiritual, en una prisión, por cuanto transgredió la ley, por el adulterio, por la fornicación, por el abandono, porque dejó de proveer para los suyos, cuanta acusación ahí el enemigo tenga que no se ha arrepentido. Entonces tú entras físicamente y Padre, como y el nombre de tu esposo, vengo arrepentido a pedirte perdón para que le quites ese velo del cual el enemigo le ha puesto y puedas traer arrepentimiento a su vida. Perdóname, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, contra el pacto, contra mis hijos, contra tu pueblo. Te pido perdón. Pero ahora estás entrando, ya no, Señor, porque me incomoda y me cae mal, en sintonía de Dios, que es que ninguno se pierda, mas todos lleguen al arrepentimiento. Amados del Señor, no entender nuestro rol nos hará no solo deshonrar con quien estamos en pacto, sino también deshonrar nuestro llamado, proceso y quien nos llamó Dios. No entender nuestro rol nos hará no solo deshonrar con quien estamos en pacto, sino también deshonrar nuestro llamado, proceso y quien nos llamó, quien es Dios. Y eso se llama arrogancia. Vamos a ir a la parte práctica de este video. Sé que es extenso, pero es de las revelaciones más profundas que Dios me dio en el descanso ministerial, en donde tuve la oportunidad de buscarlo con toda mi mente, con todo mi corazón. Pusimos en pausa las mentorías, las transmisiones en vivo, el poder buscar su rostro para lo que es este año nuevo y la dirección para el ministerio. Y yo creo que este es uno de los videos más aclaradores de lo oculto que estaba en nuestro corazón y de lo cual en arrogancia empezamos a asumir que Dios contradecía su palabra, su voluntad. Salmo capítulo número 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vamos a
hacer un inventario, yo te quiero compartir que antes de grabar este tema, cuando por primera vez escucho la postura de tu corazón trae demora a tu oración. Yo dije, Padre, no me dejes ni un solo día más en el desierto de lo que tú ya estableciste para probar mi carácter, afirmarme en ti y prepararme para lo que está por venir. Y cuando el Espíritu Santo me convence y me dice, en tu corazón ha habido arrogancia, comienzo a escribir y eran más de 150 pensamientos arrogantes que yo no me había dado cuenta. Y era tal la arrogancia en mi corazón que le dije, papá, yo puedo justificarte cada uno de estos pensamientos. Yo no me los inventé. Hay evidencia por el cual me siento así. Y el Espíritu Santo me dijo, entra en ayuno. Porque esto no es con tus fuerzas, esto no es con tu ejército, esto es con mi espíritu. Y me di cuenta que muchos de estos pensamientos venían desde que nos conocimos. Y he escuchado personas que en las mentorías me dicen, Bev, a mí ni siquiera me atraía a mi esposo. Él fue el que me rogó y de ahí como que se volteó la situación. Y si ese pensamiento de yo soy mejor y que él me persiga y que él me busque está infectando hoy el cómo tú crees que este proceso se va a resolver, eso hay que rendirle delante del Señor. O un comentario que alguien hizo de tu pareja, a ese escogiste, cuando no fuiste tú, fue Dios quien nos unió en contra de toda esperanza. Y eso contaminó y dijiste, sí, ¿verdad? Ni siquiera me había fijado en lo feo que estaba. El que ahí puedas decir, Padre, te pido perdón si esta es la persona con la cual estamos en pacto, por la cual me diste esta asignación. Padre, en el nombre de Jesús, muestra la arrogancia de mi corazón, quita el velo con el cual lo estaba viendo como el infierno quería que yo lo viera. Los comentarios que infectaron la asignación en el cual se llenó de levadura mi corazón con arrogancia, se infló a pensar que yo soy mejor, más espiritual, físicamente más atractiva, elocuente mejor que él. Y ahí que empiece la lista. Y si no hay arrepentimiento, Espíritu Santo, no puedo sin ti, me rindo. Y entra en un ayuno, el tiempo que el Espíritu Santo te indique. Y no te estoy hablando de ayuno de electrónicos, no te estoy hablando de ayuno de pensamientos, ayuno físico en donde tu corazón y tu alma se sensibilicen, porque van a haber más cosas que el Señor te va a ir revelando en ese ayuno. Y ahora que ya no hay arrogancia, planes del infierno para seguir con la estrategia de demorar, de acusar y de poner estorbo. Esa es la batalla espiritual en la cual estamos. Por el corazón, por el sueño de Dios sobre esos corazones que necesitan de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, amado Espíritu Santo, por esta enseñanza que trajiste a mi atención, por lo profundo que pudiste llegar a áreas que muchos no habíamos visto. Padre, te pido que cada uno pueda hacer su inventario y que puedan llegar a la corte celestial en arrepentimiento y con nuestro abogado defensor Jesucristo a cerrar cada uno de estos casos legales. Y Padre, como una confirmación, amado Dios, que en nuestro corazón, al ser escudriñado, el Espíritu Santo pueda decirnos que ya no hay más escondido y que no haya paz en nuestro corazón hasta sacar la última raíz de arrogancia, arrancar, derribar y destruirla para que jamás vuelva a brotar. Perdónanos, Padre, en donde nos enfocamos tanto en orar por todo lo que nos incomodaba y pensar que tú no nos estabas escuchando porque no era tu voluntad. Hoy decidimos ya no determinar qué es bueno, qué es malo, sino dejar que sea tu espíritu dirigiéndonos, ni tampoco adivinar qué es tu voluntad y qué no es tu voluntad según nuestros ojos que solo ven lo terrenal, Padre. Permítenos tener el discernimiento en el nombre de Jesús para ver lo que ojos humanos no pueden percibir. Percibir las cosas del Espíritu, no a través de la carne, sino a través del Espíritu Santo. Amados, vamos a reconocer a Jesús. Jesucristo, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador.
Gracias porque tú no te consideraste, aún siendo Dios, igual a Dios. En mansedumbre nos dejaste el ejemplo de obedecer a Dios hasta la muerte. Gracias, Jesús, por darnos ese ejemplo. Y hoy decidimos morir a creernos superiores, morir a quejarnos en contra del proceso formador y morir a la arrogancia de creer saber qué es la voluntad de Dios a simple vista. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados del Señor, el siguiente video está más intenso. En el siguiente video le vamos a estar poniendo un límite sano al narcisismo. Y te quiero contar que comienza por nosotros. Aprendí que todo narcisista necesita un idólatra. Y hay un patrón bíblico de cómo en el nombre poderoso de Jesús ver a Leviatán ser capturado y removido de lo que está operando en tu matrimonio. Si hoy hay orgullo, el orgullo viene del espíritu en la Biblia marino que es Leviatán. Y te quiero compartir algo que voló mi mente, que hice mi investigación. Te estoy dejando una muestra de supermercado para el próximo video. Leviatán fue creado por Dios. Y a diferencia de los demonios que tenemos autoridad para echar fuera, en Job 41-42 habla que ni siquiera con un gancho es posible sacarlo. Dependemos de Dios para que esa asignación que viene a humillar al enorgullecido sea removido. Y como es ser que anécdota, Dios nos dejó un patrón para no solo el que posiblemente está operando bajo orgullo, sino también nosotros nos regresemos a esa arrogancia o orgullo del cual luego seamos acusados en la corte celestial. No te pierdas el siguiente video de Levántate Sion. Quiero agradecer profundamente a las personas quienes están apoyando económicamente con oraciones mi asignación. Te cuento que yo estoy en una doble asignación que no solo es como Nehemías que iban construyendo y también iban con su espada peleando. Y el no tener que salir a un trabajo de tiempo completo me permite dedicar horas incontables a poder instruirme y profundizar, inscribirme en cursos como es el de Itiel Arroyo, el de Tongue of Fire. Te cuento que estos cursos tienen un costo. Y yo sé que muchas personas están pasando una crisis económica, por lo tanto, aunque a mí me costó dinero, yo te lo vengo a ofrecer de manera gratuita, confiando que Dios es mi porción, mi herencia y mi provisión. Si tú en tu corazón tienes un corazón agradecido y generoso y este mensaje te ha bendecido, la palabra de Dios dice que proveamos para nuestros maestros. Y no hay una siembra que sea tan pequeña de la cual no venga a ser multiplicada por Dios. Entonces, te quiero indicar, enseñar en dónde es que tú puedes sembrar en este ministerio para que continúe habiendo alimento en casa y también tú seas bendecido por sembrar con un corazón agradecido y generoso como el cual le agrada a Dios. Te voy a enseñar justamente nuestra página web, inspiragt.org, sección Sembrando en Inspira. Aquí lo puedes hacer en tu moneda local. Puedes aquí elegir de manera mensual o una sola vez. Y ahí sí es diezmo, ofrenda, apoyo a congresos. También te quiero compartir para quienes ahí están intercediendo. Estamos orando, hay una invitación puntual que he recibido fuera de Guatemala y necesito no solo la confirmación de nuestro Padre Celestial, sino también el apoyo financiero para llevarlo a cabo. Solo el boleto está en $1,600 y esto es comprándolo con tiempo para poder llevar mi asignación a otro continente en donde probablemente YouTube no está llegando. Y sé que este proceso, el cual Dios permitió que fuéramos nuevamente introducidos para ser formados, afirmados, pulidos y probados, no solo es para beneficio de mi persona, sino para llevar este conocimiento a muchos más. Tu siembra
va a permitir que este mensaje tan precioso que Dios nos está confiando pueda llegar a muchas personas más de manera física que probablemente no usan estas plataformas. Y el poder ir sin la necesidad de cobrar. Esa es la misión de la cual tenemos a través de un pueblo generoso, en donde unos traen la palabra, otros siembran el beneficio económico, otros interceden para ir quitando todo estorbo y llevar el sueño de Dios a su cumplimiento final. Así que te bendigo, no hay siembra pequeña. Si Dios está poniendo en tu corazón contactarme de manera privada, si tú quieres hacer una siembra extraordinaria directamente en la cuenta de Estados Unidos para que no pase a través de la página web que cobra una comisión, puedes contactarnos a info@inspirauniversity.online. Te cuento que como organización no lucrativa, ahora podemos extenderte un recibo para apoyarte con tus impuestos del 2026 si estás en Estados Unidos. Estamos registrados como organización no lucrativa en Estados Unidos y eso significa que hay un comité detrás de los gastos que estamos haciendo, hay que aprobarlos, vamos a hacer, si Dios así lo quiere, auditados y entonces un registro de dónde estamos invirtiendo, dónde estamos gastando y te puedo decir que con toda la honra y gloria de mi Padre Celestial, estamos llevando a cabo las finanzas de acuerdo a la voluntad de papá. Y eso es ya una recompensa tremenda para lo cual este proceso fue necesario. A cada uno, gracias por su siembra, gracias por sus oraciones, gracias por su paciencia. Llevamos ya bastante tiempo en este video, así que vamos a cerrar orando y te espero en el próximo episodio de Levántate Sion. Padre, te doy gracias por este conocimiento que a través de la multitud de consejeros esta batalla está ganada. Tu sueño se cumple, Padre. Y aquí tus eserque negros, arrepentidas por la arrogancia en nuestro corazón, por haber juzgado que esto ya no era tu voluntad, rendidas y en sintonía con tu corazón. Padre, gracias por el aceleramiento en cada restauración matrimonial que escucharemos en esta plataforma. Múltiples testimonios para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Por primera vez te voy a decir, comparte este video. Necesitamos llegar a muchos más asumiendo que como ya pasó mucho tiempo, no es voluntad de Dios. Comparte este video a muchos más. En el nombre de Jesús se va a hacer viral. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite.